Seguimos aquí en Vivencia de Fe con el testimonio de Ronald Pacheco Almonte, del movimiento del Camino Neocatecumenal, ese itinerario de fe, donde definitivamente Dios nos abraza, nos ama, nos pule, nos quebranta, pero por amor, no para humillarnos. Dios nos quebranta, ¿verdad, Ronald? Pero no para humillarnos, sino para hacernos ver lo que Él quiere cambiar. Entonces Dios te hizo ver, y me contabas que a través de Nibio pudiste ver que estuviste de espaldas a Dios. Mientras no actuabas conforme a su palabra de perdonar y honrar a padre y madre. Exacto, porque él me decía, porque tú buscas tu propio ser y te has olvidado de Dios. Con ese afán de ser, de crecer, de huir de mi historia, de pobreza y todo eso, de crear una personalidad. Pero ¿dónde está Dios ahí? Donde uno se hace la víctima, ¿verdad? Exactamente. Y todos nosotros somos culpables. Menos y uno yo. Es la víctima, el inocente. Pero Dios es tan sabio y tan misericordioso que me fue dando gradualmente esa experiencia. Luego viene algo muy importante. Yo, como te contaba, entro al Seminario Redentor Mater de Santo Domingo. Y allí me encuentro primero con la autoridad que yo siempre había rechazado en la persona de mi papá. Y segundo, me encuentro con que para yo crecer necesitaba del amor y la reconciliación con mi papá. Ya te diste cuenta que no era tan sencillo. Exacto. Que Dios te estaba pidiendo lo que tenía que darle. Exacto. Y me pidió justo aquello que a mí me costaba más. Porque yo podía, ya en ese tiempo ya yo, estando en la 8ª comunidad en Jesús Maestro, de la mano del padre Maribán Santos. Dios lo bendiga. Sí. Hombre de Dios. Yo ya catequizaba, ya cantaba en el seminario y tal, pero yo decía, aquí falta algo importante. Y un día mi catequista me dice, Ronald, tienes que reconciliarte con tu papá, con tu historia. Y mira, fue algo fantástico. Yo recuerdo que ese día tuve que ayunar todo el día, porque el enviarme a esta misión me superaba. Te superaba, había dolores, había heridas, porque también no solamente es la actitud, la disposición a perdonar, también hay heridas que se mueven. Pero Dios te da la fuerza. Entonces, qué bueno el ayuno y la oración cuando tenemos esos retos espirituales. Ayunaste, también te dejaste guiar. Sí. Porque sí. en la iglesia nosotros no, esa persona que dicen, Ronald, no, yo creo en Dios, pero directamente él y yo. Pero a Dios no habla así usualmente. Dios nos habla a través de los hermanos. Y por eso hay que congregarse, por eso somos iglesia. Esos dioses muy individuales que él y yo no entendemos, así no obra Dios usualmente. Entonces, Dios te habló y obedeciste, te preparaste y fuiste donde tu papá. Exacto, yo fui donde mi papá, mis rectores también estuvieron en comunión conmigo, ese día ellos también orando y yo pasé todo el día delante del Santísimo, pidiendo fuerza, pidiendo también poderme ver pecador. Y viendo que mi papá no había sido del error. Que era un hombre. Que era un pobre hombre, sí. Que falta de amor, él fue, su mamá murió cuando él apenas nació. Entonces, le faltaron estructuras. Le faltaron estructuras, exacto. Muy precario, yo decía, pero él, el pobrecito, ha sido un precario igual que yo. Entonces, ¿por qué yo le juzgo? ¿Por qué yo me tengo Y Dios hizo un milagro. Yo recuerdo me trasladé a Pantojas por la entrada de los Alcarrizos y fui a la casa donde él vivía y no lo encontré. Dije, bueno, Señor, ya yo hice mi trabajo, ya yo vine, el hombre no está aquí, así que ya yo me voy tranquilo. Esto ya es como si yo me hubiese reconciliado. Pero Dios tenía otros caminos. Justamente cuando yo voy ya saliendo del pueblecito, ahí viene mi papá. Ya, te tocaba.
Ay, 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 ay. Yo digo, ay, Señor, ¿por qué tú tienes los juegos tan pesados? Ahí viene mi papá, digo, son papi. Ay, dice, ¿qué haces por aquí? Digo, no, yo quería hablar contigo. Dice, está bien, vamos a la casa. Y yo recuerdo que cuando Dios me da la gracia de pedirle perdón, de reconciliarme con él y todo, él se bajó a llorar y decía, no, Ronald, no, soy yo quien tiene que pedirte perdón a ti. Y él no entendía, decía, pero si yo los abandoné, yo hice tal cosa. Y me encantó lo que sin yo darme cuenta Dios había hecho en mi papá. Ya mi papá no era el mismo hombre de antes, era otro. Ya Dios había... Te lo había cambiado. Sí. No solo fue trabajando en ti, Dios también fue operando en él. Porque Dios todo lo hace completo. Sí, Dios fue haciendo un cambio fundamental. Hasta tal punto, para no cansarte, que cuando me pide mi rector, el padre Pino Pronsanto, que fue párroco también, sí, el padre Pino, lo recuerdo con mucho cariño. Me pide que yo ofrecerme para ir a África, Angola. Te mandaron a África, que el Señor, sí. Mucho perdón, mucho amor, pero para África, Angola, donde ahí había pobreza, enfermedades, no fue un regalito sencillo no. que te pide. Y te fuiste, aceptaste el reto. Sí, yo recuerdo que el día del envío, que me lo hacía precisamente Omar Iván, una persona me dice, mira, pero ¿y por qué te mandan a morir a África? Oye, si tenemos, te mandan a morir a África. Si tenemos Haití ahí, que tiene malaria, tiene pobreza, tiene lo mismo, ¿por qué tan lejos? Sin embargo, Dios me decía el padre Pino, Dios te está esperando allá. Cuando yo, antes de irme a Angola, estuve unos meses en Portugal, en Oporto, con un equipo de itinerantes, de misioneros, y me metí en una crisis terrible, que me quería regresar a Santo Domingo. Y el sacerdote que estaba conmigo allí me decía, no, llama a tu rector y pídele una palabra, porque tú no estás bien. Y me puso en comunicación, llamamos, y el padre Pino me dio una palabra que bastó. Me dijo, Ronald, Cristo te está esperando en África, no en otro lugar, porque ya Él está allá esperando por ti. Yo dije, ¿verdad? Dice, sí. Y lo creíste. Me lo creí. De eso se trata la vida, ¿verdad? Entre nuestras limitaciones. Ronald, irle creyendo a Dios desde nuestra limitación, pero en la fe. Pero antes de, como tú te ibas a ir, tú no sabes si te ibas a morir para allá. Entonces te fuiste a despedir de tu papá. Sí, me fui a despedir de mi papá y fue un momento difícil porque yo, que recién me estaba reconciliando con él, ya no queríamos, ya éramos amigos y hablábamos. Empezaste a disfrutar lo que durante tantos años te hizo falta. Exacto, entonces ya, cuando ya estamos cercanos, viene la prueba, me tengo que ir a Angola. Y cuando le digo esto, se echó a llorar, bueno, fue un momento muy, muy difícil. Pero luego él me dijo una palabra que me consoló. Mi papá, que para mí era un hombre que no era muy de fe y nada, sin embargo tenía una certeza muy profunda. Te dijo una palabra que te consoló tu papá. ¿Quieres saber cuál es la palabra que le dijo su padre a Ronald? No te muevas. Luego de esta pausa seguimos en Vivencias de Fe. Yo entré metido en pecados gordísimos, pecados de esclavitudes, de masturbaciones, de robo. Yo le robaba a mi mamá en un negocio que tenía. Odio, envidia. Estaban todos esos vicios todo, ahí. Sí. Y así te aceptaron. Y así me aceptó el Señor.